Intenté hablarle y preguntarle qué le pasaba, pero la chica solo hacía mugidos y señalaba la boca como si fuera muda o algo así. Tenía un ojo cerrado. Al rato empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Muy buenas chicas, yo soy Una Rega y esta vez estamos en una nueva sección y una nueva video para el canal donde estaremos hablando sobre historias de terror. Sí, esto que ya bueno, ya se sabe, ¿verdad? Es muy conocido, pero son de WhatsApp o también pueden ser de otras cosas. Si ustedes también quieren poner alguna historia o algo, me la pueden mandar por mi Instagram o mi Facebook, que están abajo en la descripción. Ahí me la pueden mandar y listo. El día de hoy estaremos leyendo de un escritor que se llama Mauro Crochet. Ya había visto varias historias de él y siempre me han encantado. Así que pues bueno, esta historia se llama Pesadilla en el Uber. Yo de hecho voy a comprar un libro de él. Dentro de poco me lo voy a comprar, así que pues bueno, ustedes si quieren ir por comida o algo, pues bueno, vayan. Ya me vuelvo a casa. Me tomé un Uber y esa pulserita, le contestan, ¿no? Me la dio mi mamá, pensé que la había perdido. Qué hermosa que sos. Bueno, un poco directo, ¿no? Un poquito directo, no te lo niego. Te extraño mucho. ¿Cómo estuvo la fiesta? Hermoso todo, fueron todos, mis amigos y familiares. No faltó nadie. Qué bueno. ¿Cuándo volvés al país? Cuando termine mis estudios. En una semana. Para mí es un montón. Carita tierna. Falta muy poco, bebé. Y vamos a estar juntos todo el verano. Más tarde, Ciro, bueno, ya saben, no podemos decir más palabras aquí en YouTube. Amor, ¿qué pasa? ¿Ya llegaste a tu casa? No, el del Uber me atacó y me hizo algo. No sé bien qué. Estaba mandando mensajes a mi mamá cuando de repente vi todo oscuro. Cuando me desperté estaba en una habitación blanca. Me habían inmovilizado. Me habían inmovilizado sobre una cama. Al rato llego, un hombre me desnudó y después no recuerdo nada porque perdí el conocimiento. Dios mío, Ari, ¿dónde estás ahora? De vuelta en el Uber. Me dejaron en el asiento de atrás mientras estaba desmayada. Mi teléfono estaba en el piso. Me pegaron los labios y no puedo abrir la boca. También tenía pegados los ojos, pero por suerte pude abrir uno. Y siento un gran calor en el estómago, como si me hubiese abierto para sacarme algo de ahí. No me animo a mirarme. También veo una hielera en el asiento del conductor. Amor, tengo muchísimo miedo. Hasta aquí vamos viendo que la historia va tirando a algo turbio. El conductor no para de hablar por handy en un idioma que no conozco. No sé a dónde me lleva. Aguanta, que llama a la policía. Ya te vamos a sacar de ahí. Minutos después, la policía está rastreando tu número. Cuando lo encuentren van a enviar a un patrullero. ¿No reconoces nada alrededor? No. Es un camino rodeado de árboles. ¿Podés reconocer al chofer? Es que yo estoy acostumbrado. ¿Podés? En lugar de decir, pues bueno, eso es otra cosa. Nunca lo vi en mi vida. Es un hombre joven vestido de traje. ¿Puedes sacar una foto? Así se la envió a la policía. Ok, aquí es la parte 2, porque está dividida en dos partes. Yo me tomé el tiempo de traerles todo, o sea, literalmente. Pesadilla en el Uber, parte 2, ¿ok? Ciro, ¿puedes sacar una foto? Así se la envió a la policía. No me animo. Tengo miedo de que se dé cuenta de que tengo un teléfono. Está bien, no te preocupes. Minutos después, Ciro, pasa algo. Intenté escapar, pateé las puertas con todas mis fuerzas para abrirlas. No pude hacerlo, pero el conductor se enfureció. Comenzó a gritar furioso en un idioma que parecía ruso. Madre mía. Me miro de tal forma que pensé que me iba a hacer daño. Después frenó el auto y se bajó hablando por la radio. Y ya no volví a verlo. ¿A dónde fui? No sé. Ahora estoy sola en la carretera, dentro del coche. La policía tiene que encontrarme antes de que vuelva el chofer. Tienes que mantener la calma. Pronto la policía encontrará tu ubicación. Minutos después, voy a refrescar. Pude escapar del auto. Rompí una ventanilla. Siempre estoy intentando de que alguien pare y me ayude. No, perdón, tengo dislexia, ¿verdad? Minutos después. Amor, ¿dónde estás ahora? Pude escapar del auto, rompí una ventanilla. Estoy intentando de que alguien pare y me ayude, pero nadie lo hace. La gente es despiadada. Ari, ¿estás seguro de que no estás en tu habitación? ¿Qué estás diciendo? Estoy acá en medio de la carretera intentando pedir ayuda. Ari, ¿recordás la vez que tuviste ese sueño? Despierta. Vos creías que estabas en la universidad, pero solo estabas en el jardín de tu casa. Fue como un episodio de sonambulismo. Sí, pero esto no es un sueño. Es real. No estoy en mi habitación, sino en una carretera. O sea, es que la policía acaba de llamarme. Dijo que triangularon la señal de tu celular y resulta que estás ubicado en tu casa. ¡Eso es imposible! Te digo que estoy en la carretera, Ari. Ay, por fin. Alguien acaba de detenerse para ayudarme. Es una camioneta. No subas, Ari.
Pesadilla en el Uber, parte final. Minutos después. No entiendo, me llevó un hombre muy amable, dijo que se llamaba Romualdo. Hicimos varios kilómetros y después Romualdo empezó a gritar que me bajara. Frenó la camioneta y me dejó acá sola en medio de la ruta. En ese mismo momento, chat entre Romualdo y el conductor que llevó a Ari y su esposa. Lina, no sabes lo que me pasó, creo que voy a volverme loco, mi corazón se me sale del pecho. ¿Qué pasó? Iba por la carretera, vi a una chica que estaba al costado del camino pidiendo desesperada ayuda. Parecía asustada. Frené y ella subió. Intenté hablarle y preguntarle qué le pasaba, pero la chica solo hacía mugidos y se señalaba la boca como si fuera muda o algo así. Tenía un ojo cerrado. Al rato empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Sentí un olor fuerte de que provenía de la chica y cuando giré la cabeza hacia ella tenía el vestido empapado en sangre. Yo grité y frené el auto, la chica se bajó y después desapareció. Chat entre Ari y su novio. Ari, ahora entiendo todo, pero no puedo creerlo. ¿Qué cosa? Vos dijiste que ibas a una fiesta, ¿recordás cómo fue? Es raro, se me fue en la mente, fue lo que estaban todos mis amigos, mis familiares, mamá y papá. Yo sé muy bien qué clase de celebración era. Era un funeral. El del Uber estaba vestido de traje porque no es un Uber, sino un empleado de la funeraria. No te acostaron sobre una cama, sino sobre una camilla. La habitación blanca era una morgue. El hombre que entró y te desnudó era el embalsador. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Los embalsamadores suelen pegar los labios y los ojos de los cadáveres para que no se abran. Por eso vos no podías abrir la boca y solo pudiste abrir un ojo. Quizás el pegamento no estaba bien seco o lo pegaron mal. Luego te regresaron al coche funerario para llevarte al cementerio. Cuando vos te empezaste a mover y a hacer ruido, el chofer se asustó y salió corriendo. Luego pudiste salir del coche y alguien paró para ayudarte, pero se puso a gritar cuando se dio cuenta de tu condición. ¿Mi condición? ¿Qué condición? Recién escribió a tu mamá. Está destrozada. Dijo que no me quisieron decir nada porque sabían que estoy en un periodo difícil de exámenes. Pensaron que lo mejor era ocultármelo durante unos días. ¿Qué cosa? Que un coche te atropelló. Ayer mientras volvías del trabajo matándote al instante. Lo lamento mucho, amor. Voy a buscar ayuda para que alguien pueda mostrarte el camino a la luz. Recordá que siempre fuiste el amor de mi vida. Te voy a extrañar muchísimo. En muchas culturas se cree que el espíritu de las personas que mueren de una forma repentina e inesperada, como en un accidente o carretera, quedan allí donde murieron sus cuerpos y van penando por ese lugar. Estas almas no saben que están muertas e intentan pedir ayuda a los automovilistas que pasan por el sitio, ocasionándole a menudo un gran susto e incluso la muerte. Leyendas como la de Descarnada, El Salvador, la Dama del Cruz Verde, España, la Cegua, México y la Rubia del Kennedy, Chile, solo por citar algunos ejemplos, explican por esta antigua creencia. En el caso de Ari, su espíritu aún no encontró la luz y se dice que en vez de que de vez en cuando se la ve por las carreteras nocturnas con sus labios y ojos sellados por el pegamento de la funeraria, intentando que alguien le ayude para volver a casa y así poder reencontrarse con sus seres queridos. Madre, estoy grabando en la pinche noche, güey, y que me salga mi perro así, me da miedo, Okay. Pesadillas en el Uber por Mauro Crochet. Ok, todos los créditos a Mauro Crochet de esta historia, o sea, porque toda la historia es de él, yo solamente la estoy contando. Así que pues bueno, gente, ¿qué opino? Bueno, está un poco wow, la historia. Ok, ya me está dando miedo. Voy a hacer un corte. Bueno, esta historia es bastante rara, o sea, es muy buena, muy buena, porque tiene un giro de trama bastante inesperado, porque tipo parece como que una chica está pidiendo ayuda, pero después de un rato te enteras de que realmente esta chica no está en el mundo donde todos estamos, está en otro universo, en otro mundo, está en otro lado, o sea, ya la palmó. Entonces es una historia bastante para que te deja pensando. O sea, literalmente me estremeció con lo que, o sea, yo no lo había leído, o sea, literalmente todo fue improvisado, pero sí, cuando veo esto de que ella estaba, o sea, ella había visto un sueño y luego que eso, o sea, ya lo había visto y luego que la atropellaron y que le habían puesto el pegamento en los labios, o sea, fue calmo, wow, o sea, estaba fuera de contexto.
Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo. Si quieren más videos así, por favor, dejen su like y su apoyo, que se note. Así que un saludo y adiós.